Muy buenas tardes, precioso y hermoso pueblo de Tamworth. Les enviamos un gran saludo, un abrazo y una bienvenida a todos los que se están conectando con nosotros en esta tarde. Nos da mucho gusto que se estén uniendo para escuchar esa palabra que nos está nutriendo, que es una palabra que nos está elevando, es una palabra que nos está llenando, es algo fresco, una frescura, porque eso es lo que es la presencia de Dios y lo que trae su palabra hacia nosotros y hacia nuestras vidas. Así que les damos la bienvenida a todos. Los amamos, los extrañamos bastante y ya nos estamos preparando para el día que nos podemos unir todos juntos como un pueblo y alabarlo juntos como un pueblo, como una congregación. Así que estés al tanto de eso porque van a venir más anuncios acerca de ese día. En este momento les quiero invitar a que abramos nuestra palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 19, y vamos a comenzar desde el verso número 3, que dice: Elías se dio cuenta de que corría en peligro su vida, y para salvar su vida, huyó. Estamos hablando del gran profeta Elías, alguien que acababa de haber visto múltiples milagros de Dios. ¿Cuántos milagros no hemos visto de Dios que Dios ha hecho en nuestras vidas, personalmente, en tu vida? ¿Cuántos clamores has levantado hacia Dios y viste cómo Dios vino y respondió a su pueblo? ¿Cuántas cosas hemos conocido de Dios y visto y cuántos testimonios hemos tenido? Estamos hablando de alguien que acababa de haber derrotado a 450 profetas falsos en el Monte Carmelo. Estamos hablando de alguien que conoce a Dios muy bien, de alguien que ha visto el respaldo de Dios. Pueblo de Dios, en estas 3 semanas, Dios se ha mostrado de una manera sobrenatural en mi vida personalmente. Yo creo que por lo que hemos pasado, ahora puedo dar testimonio y Dios aún no ha terminado conmigo. Siguen mostrándome mucho más. Hermanos, tengo tantos testimonios, tantas cosas grandes que Dios me ha mostrado en medio de estas 3 semanas. No muchos lo supieron, pero mi esposo y yo también habíamos dado positivo con el coronavirus. Fue un tiempo muy difícil para nosotros como familia, porque yo tenía que estar completamente aislada de mi esposo. Él se tenía que estar en cuarentena en otro cuarto. No podíamos estar cerca de mis niños. Y me acuerdo que había veces donde yo aquí en mi cuarto lloraba porque los escuchaba sirviéndose cereal para comer. Yo me sentía como que no podía hacer nada. No los podía atender, no podía prepararles ni la comida porque por protección de ellos yo tenía que estar completamente separada de ellos. Eso para mí era lo que más me partía el corazón. Aparte de estar lidiando con los síntomas de este virus, aparte de estar lidiando con lo que causaba en mi cuerpo, el dolor que causaba esa fiebre que me pegaba tan agresivamente. Y esto fue más o menos en el tiempo en el cual mi papá también había caído en el hospital. Déjenme decirles, hermanos, que fue un tiempo de gran temor para mí. Fue un tiempo de gran, ¿cómo se dice la palabra? No temor, sino intimidación. Intimidación. Tengo 41 años y crecí en la iglesia. Conozco a Dios.
conozco, he visto milagros de Dios. Me ha salvado de milagros, con milagros en mi vida. He visto la sanidad de Dios, he visto el poder de Dios. Pero este tiempo, hermanos, para mí fue la batalla de mi vida, porque no solamente físicamente hablando, sino espiritualmente. De veras que esto redarguyó mi fe. Pero déjenme decirles que en medio de todo esto, con certeza puedo dar testimonio hoy que Dios nunca me dejó, nunca me falló, nunca se apartó y nunca me dejó sola. Estoy hablando de su fidelidad, estoy hablando de su amor, estoy hablando de un respaldo sobrenatural que Dios me mostró a mí. Por eso me impactó mucho leer esta parte y quería dar testimonio, no nada más de lo que esta palabra hizo en la vida del gran profeta. Les quiero compartir de lo que Dios ha hecho en mi vida. Lo que no estoy hablando de algo que estoy leyendo, estoy hablando de algo que yo viví. Estoy hablando de algo que es mi testimonio, que nadie me lo va a poder quitar, nadie me lo va a poder cambiar. Esto es mi testimonio y lo quiero compartir para ustedes. Es una de las muchas cosas que Dios me ha regalado en este tiempo, y puedo decir con certeza que para mí el coronavirus es lo mejor que me pudo haber sucedido. Y yo sé que suena loco, ¿no? Decir que es lo mejor que me pudo haber sucedido, pero te voy a explicar por qué. Vamos de nuevo al Primera de Reyes, capítulo 19, y vamos al verso número 5, que cuando Elías, después de que había tenido esta gran batalla, y había visto el respaldo de Dios en esta gran batalla, de repente viene un mensajero y le da una palabra que lo atemorizó, lo aterrizó. Y era solamente it was a threat, fue una amenaza, ¿no? Una amenaza que causó que este gran profeta, gran siervo de Dios, se acobardara y huyera de donde Dios lo tenía. Saben, hermanos, que yo así me sentí en un momento, en aquel momento. Yo, a lo mejor no lo dije audiblemente, pero sí miraba hacia arriba. Había una noche, miraba hacia arriba y decía: Dios, ¿qué está pasando? Había una noche en particular, donde me sentía bastante mal. Me había pegado la fiebre, estaba yo preocupada por mis hijos, preocupada por Arturo. Estaba yo tan preocupada por lo que estaba sucediendo en esos momentos, y también por lo que estaba sucediendo con mi papá en el hospital. Y no podíamos estar ahí con él, nadie podía estar con él. Me partía el corazón saber que él estaba ahí solo. Y me acuerdo que después de tomarme el medicamento, yo sabía muy bien, me había dicho la doctora que yo había consultado, me dijo: trata de dormir lo más que puedas para ayudarle a tu sistema inmunológico pelear contra este virus. Yo sabía que necesitaba dormir, no podía descansar, porque mi mente y mi espíritu estaban siendo bombardeados en ese momento de especulación. ¿Qué irá a pasar? Estaba siendo yo bombardeada de pensamientos. ¿Por qué está mi papá? ¿Por qué esto le tiene que pasar a mi papá y está solo ahí? O ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con Arturo? ¿Cómo voy a hacerle yo para darles de comer?
¿Qué va a pasar? Eran preguntas, eran dudas, bombardeada de dudas, de preguntas, de afán, de ansiedad, de aflicción. De veras que fue un mal momento para mí. No nada más físicamente, pero mentalmente y espiritualmente. Yo sentía que el enemigo yo estaba tirado y todavía me estaba dando el enemigo. Me acuerdo que me trataba de dormir y trataba de cerrar mis ojos y sin saber, yo sentía lágrimas que se me venían por mi cara. Y ni sabía yo que estaba llorando en ese momento. Me acuerdo que dije, así yo no voy a poder dormir. No puedo. No sé qué hacer. Estaba tan atormentada que lo único que pude hacer es me levanté, me fui al baño, caí de rodillas y ni sabía ni qué orar en ese momento. Era un momento tan difícil. Ni sabía... Yo no sé ni qué decir. Lo único que salía de mi boca en ese momento era, Dios, por favor, no me falles ahora. No me falles, no nos falles. Te necesitamos, te necesito. Ya no sé qué hacer. No sé qué hacer. No me falles en este momento. No nos falles. Fue lo único que salía de mi boca. En ese momento, tirada allí, sentí y escuché una voz tan dulce. Era como una calma que venía sobre mí. Y me decía, no te preocupes. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Esta batalla no es tuya. ¿Por qué estás peleando? ¿A poco no conoces de lo que soy capaz? ¿Dejas que un virus te venga a asustar, a atemorizar, a aterrizar? Y yo decía, pero mi papá está en el hospital. Y el Señor me dijo, ¿y cuándo yo he dejado a tu papá? ¿Cuándo te he dejado a ti? ¿No he estado contigo? ¿No te he prometido estar contigo? Durante todos los años que yo he conocido de la Biblia, que he conocido las promesas de Dios, Dios en ese momento donde mi mente no estaba clara, con un abrazo y con su voz tan tierna, tan calmada, pude asimilar lo que Él me estaba enseñando, lo que Él me estaba mostrando en ese momento, que era un momento malo. Y me acuerdo que el Espíritu Santo me decía, ahorita no es el momento de reprender, ni de orar, ni de pelear. ¿Sabes lo que necesitas? Tú me necesitas adorar. Párate, levántate, adórame. Eso es lo que a ti ahorita te va a dar el descanso que necesitas, te va a dar la paz que necesitas, te va a dar las fuerzas que necesitas. Adórame. No ores, no te pongas a reprender, ponte a adorar. En ese momento me levanté y dije, ok, te voy a adorar. Me vine al cuarto y como yo estaba aquí sola, me acuerdo que prendí el televisor y I went to YouTube, le puse en YouTube y le puse pura adoración, cantos de adoración, cantos que en cuanto yo los iba escuchando, iba yo diciendo lo que decían esos cantos, iba llorando lo que decían esos cantos. De repente hubo una visitación en este cuarto tan hermosa, pueblo de Dios. Era una paz, era como si todas esas figuras negras que me estaban diciendo y echando, y aún voces que me decían, pues no eres tú la que sirves a Dios. Mira todo lo que te está pasando. Pues no que crees en las promesas de Dios. ¿No es tu papá el siervo de Dios?
Era un ataque espiritual que en ese momento donde yo clamé, Señor, no me falles, te necesito. Eso fue todo para abrir ese portal por el cual su presencia pudo venir sobre mi vida. Y me comenzó me abrazó, me comenzó a ministrar y me dijo cómo pelear en ese momento. Me enseñó las armas, las cuales nosotros hemos tenido todos estos años. Y dijo, adórame. Esa es la clave. Adórame. Levanta tus manos. En uno de esos cantos, me acuerdo que Torrin Wells decía, ¿cuántos de ustedes saben que la batalla no es tuya? La batalla es del Señor. Y yo ya me estaba quedando dormida. Y escuché eso. Y muy apenas yo levantaba mis manos, como para decir amén. Yo sé que la batalla es del Señor, amén. Reconozco, Él está peleando por mí. Y luego dice, si tú crees que tú estás en el lado que va a vencer, levanta tus manos y levanta tu voz y grita. Pues en ese momento yo ni siquiera podía gritar, muy apenas me podía mover por esa fiebre. Pero me acuerdo que yo me paré de la cama, era como un despertar en mi espíritu, un despertar. Se vinieron sobre mí unas fuerzas sobrenaturales. Me paré de la cama y aquí en mi cuarto, a las 2 de la mañana yo creo que eran, me puse a brincar, me puse a saltar, levantaba mis manos, no podía gritar, pero mi espíritu gritaba, Dios, confío en ti, sé que no me vas a fallar, nunca me has fallado, yo sé que estás conmigo, yo sé que yo no estoy sola, yo sé que tú ya ganaste la batalla por mí. Yo sé que la victoria está en ti y te alabo y te exalto. Comencé lo más, en ese momento yo sentía un calor, yo sentía que en este cuarto había ángeles adorando a mi alrededor. En este cuarto había presencia de Dios, había presencia, estaba la calma de Dios, estaba su amor, yo lo sentía, que me abrazaba. Y me acuerdo que yo en un momento como que me dio miedo, dije, yo no estoy aquí sola, no estoy sola. Y allí el Espíritu Santo me dijo, y tu papá tampoco está solo. Hay alguien más grande que está ahí con él. Tú no puedes estar con él, pero hay alguien más grande que está allí, lo está abrazando, lo estoy abrazando, lo estoy sanando, lo estoy dando fortaleza. Me acuerdo que yo lloraba y lloraba, diciéndole al Señor, esta presencia que yo estoy sintiendo aquí, Señor, ahora yo se la envío al cuarto donde Él está. Yo se la envío al cuarto donde Él está. Ese momento para mí fue un gran triunfo porque me acuerdo de la pregunta que me hizo el Señor cuando estaba tirada en mi baño, tirada en el suelo. Y me decía, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces aquí? Volvemos a la escritura porque tiene mucho sentido, pueblo de Dios. Volvemos a la escritura. Verso número 5. Y se acostó allí, bajo la retama, y se quedó dormido. Pues yo estaba tirada en el baño, pero sí pude quedarme dormida esa noche después de la visitación de Dios. Y me acuerdo que me dijo, antes de quedarme dormida, me dijo, ahora sí, acuéstate, descansa, porque mañana vas a guerrear por tu papá. Así me lo dijo claramente. Entonces volvemos a la palabra. Y se acostó ahí bajo la retama y se quedó dormido. Pero un ángel llegó y tocándolo le dijo, levántate y come. Eso para mí fue cuando Dios vino y me dijo, ¿qué estás haciendo? Levántate, adórame, exáltame, declara lo que dicen esos cantos, que yo puedo mover montañas y que lo hará otra vez.
Declara esos cantos en tu espíritu, en tu mente. Sabes que al hacer eso en mi espíritu, hubo una transición en mi mente, en mi espíritu. Y eso causó una manifestación en mi cuerpo físico. Pero la batalla no era tanto en el cuerpo físico. La batalla era en mi espíritu. Y en ese momento donde lo único que podía hacer yo era clamar, pedir, Señor, ayúdame. Ese fue el momento donde Dios me mostró la clave para obtener esa victoria en ese momento, que es adorar. Adoración. Te digo que es un arma la adoración, la alabanza hacia el Señor. Alabanzas que hablan de sus atributos, que hablan de lo que Dios es capaz. Alabanzas que declaran que ya es un hecho el milagro. Alabanzas que declaran, aunque yo no lo sienta, aunque yo no pueda ver, tú estás obrando, siempre estás obrando. Aquí estás, obrando en mi corazón. Te adoraré, Señor, te exaltaré. Porque sé muy bien que la batalla no es mía, es tuya. Seguimos al verso número 9. Al verso número 9, que decía, al llegar, entró en una cueva, porque después de eso, Elías se levantó y se fue al monte Horeb. Dice, y al llegar, entró en una cueva y allí pasó la noche. Pero el Señor se dirigió a él y una vez más le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Dios le estaba haciendo una pregunta de la cual Dios ya sabía la respuesta, pero a veces Dios nos tiene que preguntar a nosotros para despertarnos. Dios no le estaba preguntando ¿por qué has venido a este lugar? Dios le estaba preguntando, ¿qué vas a hacer ahora ya que estás aquí? Yo te pregunto a ti, en tu momento más difícil, en tu momento más malo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Qué armas quieres usar? Porque te digo que no, con armas de carne no se puede ganar la victoria. Tiene que ser en el espíritu. Tiene que ser en el espíritu. No peleamos contra carne ni sangre. Lo que a mí me estaba atormentando esa noche, lo que me estaban bombardeando esa noche, eran espíritus, eran principados, eran potestades. Eran potestades. Déjame decirte, pueblo de Dios, esta vida que el Señor nos ha dado para caminar esta vida cristiana, no quiere decir que no van a haber batallas. No quiere decir que no van a haber malos tiempos. No quiere decir que nunca vamos a tener problemas. Quiere decir que en medio de esos problemas, en medio de esas batallas, en medio de esos malos tiempos, Dios ahora nos ha dado armas espirituales con las cuales podemos vencer al enemigo, vencer las artimañas del enemigo, las mentiras del enemigo. Dios nos ha dado esas armas con su palabra, mostrándonos que tú no estás solo. Nunca te dejaré, nunca te fallaré, nunca te dejaré. Déjame decirte que es mejor vivir con Dios que vivir sin esperanza. Es mejor vivir conociendo las promesas de Dios que andar ahí sin saber qué hacer. Eso fue lo único que a mí pudo alivianar mi alma. Fue la palabra de Dios que me dijo, levántate, adórame. ¿Qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? La batalla no es tuya. Él me tuvo que recordar a mí, esta batalla no es tuya, Isa. Esta batalla es mía. Yo ya la estoy peleando. Es más, yo ya vencí. Tú no lo has visto. Yo ya sé cómo termina todo esto. Tú ya sabes, me conoces. Me conoces. No te intimides por un mugre virus. Me dijo, ¿a poco yo no puedo vencer este virus?
No, pero que las noticias dicen esto y los reportes dicen esto y dicen que la gente de cierta edad no sobreviven eso, no superan eso. Y me acordé que Dios dijo, sí, yo sé qué dice él y qué dice ella, yo sé qué dicen los otros, pero ¿qué digo yo? A ver, ¿has puesto atención a lo que dice Dios? ¿Has puesto más atención a lo que están reportando las noticias? ¿Al negativismo que nos están bombardeando todos los días? ¿Las estadísticas y los números? ¿Estás haciendo más caso a eso que a las promesas de Dios? Y dijo Dios, es como si Dios me hubiera preguntado a mí, ¿qué haces aquí, Isa? No me estaba diciendo cómo llegaste a este punto, me estaba diciendo, ¿qué vas a hacer en medio de la crisis? ¿Qué vas a hacer en medio de esta prueba? Dios se revela en los momentos aún más dolorosos. Dios se revela en los momentos más difíciles. Dios se revela cuando tú clamas y dices, Señor, te necesito. Fue lo único que pude decir en ese momento, fue lo único. Sentía yo como si estuviera atada. Lo único que podía salir de mí era, Dios, no me falles, te necesito. Eso fue lo único. Ahí bajó el Espíritu Santo a estar ahí conmigo y me dijo, levántate, levántate, levántate y adórame. Como le dijo a Elías, levántate y come. En ese momento dije yo, ¿qué más voy a hacer? Sola yo no puedo ganar. Pero cuando Dios te dice una cosa, a mí no me importa si tiene sentido o no tiene sentido, obedece. Obedece, es lo mejor que puedes hacer. Si Dios te está mostrando y te está diciendo que tú hagas algo, que tú digas, pero ¿cómo eso me va a ayudar? No lo cuestiones. Es otra cosa que Dios, es otro testimonio que a lo mejor me dan chance en otro día, ¿verdad? Es otro testimonio. No argumentes con Dios, obedece, obedece, obedece. Vamos al número 11, al verso número 11. Y el Señor le dijo, le dio instrucciones, sal fuera y quédate de pie ante mí. Ante mí. Sal fuera de esa cueva tan oscura. Sal fuera de ese sufrimiento, sal fuera de estar llorando, de estar en pánico. Sal fuera. Quédate de pie ante mí. Sabes que esa noche yo tuve que salirme de mi cama. Me salí de la cama como podía yo brincar porque me dolía todo el cuerpo. Pero yo salía de mi cama y levanté mis manos. Y aunque me doliera, yo comencé a clamar y comencé a adorar y comencé a declarar, no lo que yo estaba viendo, a declarar lo que yo ya sabía que Dios ya había hecho. A declarar como si el milagro ya se estuviera manifestando. Sabes que cuando Jesús nos enseña a orar en la palabra, ¿verdad? Que dice, oren así, ¿no? Y en la parte donde dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O sea que en el cielo ya estaba establecido. A lo mejor en la tierra aquí todavía no, pero hágase. O sea que a lo mejor todavía no veas la manifestación aquí en la tierra, en lo natural. Hágase tu voluntad, como se ha hecho ya en el cielo. Eso nosotros le llamamos fe. Eso es lo que tú declaras en tu fe. Se mueven los cielos y luego se manifiesta aquí en la tierra. Pero por eso nosotros, como hijos de Dios y como creyentes, por eso nos dice Dios, alábame, adórame, hazlo como si ya el milagro está hecho, hazlo como si ya la victoria ya es tuya.
es la clave, para hacer que algo se mueva en el mundo espiritual. Tienes que alabarlo y adorarlo. Le seguimos. También dice, quédate de pie ante mí sobre la montaña. Y me encanta esta parte que para muchos a lo mejor no tenía sentido, pero dice aquí, en aquel momento pasó el Señor. Quiero que tú levantes tus manos en esta hora y di, en aquel momento, en aquel momento, en ese momento. Cualquier momento que estés pasando tú, ahora yo declaro que la presencia de Dios te está cubriendo, que la presencia de Dios se está manifestando, que la presencia de Dios te está abrazando ahí donde estás, en ese momento, en cualquier momento que estés pasando tú ahorita, sea un momento malo o sea un momento bueno. Yo declaro que la presencia de Dios pasa por ahí, en ese momento tuyo. No te olvides, pueblo, en todo momento Él está con nosotros. Seguimos y ya voy a terminar. Dice, y un viento fuerte y poderoso pasó por la montaña y partió las rocas ante el Señor. Y dice, pero el Señor no estaba en ese viento. Después del viento hubo un terremoto grande, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Te digo, pueblo de Dios, que ver lo que ahora estoy viendo ahorita, por eso puedo decir que este virus es lo mejor que me pudo haber pasado. Porque en medio de la tempestad, en medio del dolor, en medio del malestar, Dios no estaba allí. Dios estaba conmigo, pero sus propósitos no estaban en el virus, estaba en lo que produjo esa batalla. Los propósitos de Dios no están en la enfermedad, están en lo que produce tu fe en medio de la tempestad, en medio de la enfermedad. Dios no está, el propósito de Dios no está en hacernos sufrir. El propósito de Dios está en lo que produce esa batalla, ese mal momento, en lo que producen esos problemas, esas crisis, lo que produce cuando tú decides, voy a levantar mis manos a los montes porque de allí es donde viene mi socorro. Lo que produce en tu fe. Déjame decirte que después de estas 3 semanas, mi vida de oración ha cambiado drásticamente, mi alabanza ha cambiado drásticamente, mi búsqueda de la presencia de Dios ha cambiado drásticamente. No soy la misma que era yo hace 3 semanas. No, yo no soy la misma. Algo ha cambiado dentro de mí y no quiero volver atrás. Y si lo tuviera que hacer otra vez, lo hiciera otra vez, pasara por ese momento, por ese mal momento otra vez, porque ahora yo sé quién está conmigo. Lo que produzco en mi fe, esa batalla, yo no la cambiaría por todo el mundo. Porque siento que ahora tengo un arma que he conocido toda mi vida, pero ahora sé cómo usarla. Ahora yo sé cómo Dios se manifiesta en medio de las alabanzas, se manifiesta en medio de su poder. Soy diferente. Ha producido una pasión diferente dentro de mí. Y no me puedo callarla. Siento yo que tengo que decirle a todo mundo, mira lo que Dios hizo en mi vida. A ver si me dan otra oportunidad de seguir, porque hay muchas cosas que Dios me ha mostrado. Esa es solamente una de ellas. Pero seguimos. Dios no estuvo en el terremoto, no estaba tampoco en el terremoto. Vamos al verso 13. Al escucharlo, porque también después de eso hubo un fuego, se me hace que está en el verso 12, yo creo.
Hubo un fuego que pasó por ahí y dice, pero tampoco Dios no estaba en ese fuego. Déjame decirte que el propósito de Dios no es pasarnos nada más por un fuego, es que pasemos por el fuego y se produzca algo hermoso, algo poderoso dentro de ti y de mí. Ahí está el propósito de Dios. Bueno, al escucharlo, verso número 13, al escucharlo, Elías se cubrió la cara con su capa y salió y se quedó a la entrada de la cueva. En esto llegó a él una voz que de nuevo le decía, ¿qué haces ahí, Elías? Déjame decirte, pueblo de Dios, es lo que Dios me ha estado preguntando a mí todos los días desde que pasó esa visitación. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quejar? ¿Vas a especular? ¿Te puedes enojar? ¿Puedes cuestionarme? ¿Puedes argumentar? ¿Puedes llorar, gritar, patalear si quieres? Reconoce, Dios reconoce que la tribulación duele. Él reconoce y Él sabe que pasar por el fuego duele. Pero lo que Él nos está diciendo, ¿qué haces aquí? ¿Qué vas a hacer aquí en este momento? O confías en mí o te quejas. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer, pueblo? Yo hice mi decisión y no me atrevo a volver atrás. Él me ha puesto en otro nivel y no me voy a callar. Me ha puesto en otro nivel. Y me encanta algo que dijo un brother de la iglesia. Me encanta la audacia, esa fe tan audaz que dijo, el enemigo se ha metido con la iglesia equivocada. Y sí, siento yo que Dios se ha levantado una guerrera dentro de mí. Se ha levantado una guerrera dentro de mí. A lo mejor yo no sé qué Dios tiene para mí en estas próximas semanas, pero yo sí sé que es algo grande porque la batalla fue fuerte. La batalla sí estuvo fuerte, pero conozco al Dios de gran batallas, conozco al Dios de gran victorias, conozco al Dios de grandes cosas y conozco al Dios que nunca falla. Nunca falla. ¿Qué momento estás pasando? Levanta tus manos ahí donde estás. Padre, en este momento yo envío tu fuego purificador sobre todo tu pueblo que se está conectando ahora. Este momento tú lo escogiste. Tú escogiste este momento para ellos. Declaro visitación sobrenatural. Declaro tu palabra sobrenatural. Declaro tus promesas sobrenatural. Declaro visitación sobrenatural sobre todo el pueblo. Sobre todo el pueblo. Desde el más grande hasta el más chiquito, Señor, vamos a sentir lo que produce esta batalla. Vamos a ver tus propósitos. Vamos a ver tu gloria. Vamos a seguir viendo tus milagros. Declaro sanidad profunda y poderosa, espiritual y físicamente para todo el enfermo ahorita. En el nombre de Jesús. Y así como tú nos prometiste victoria, Padre, entrégales esa victoria en sus cuerpos en el nombre de Jesús. Ahora la sangre de Cristo la aplicamos sobre todos los enfermos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor, por los que tú has levantado, por los que tú has sanado, por los que tú les has mostrado el poder de tu palabra, el poder de tu alabanza, el poder de tu visitación y de tu presencia. Declaramos tu presencia estará con nosotros todos los días de nuestras vidas. Te alabamos, Señor, te exaltamos, Señor. Y seguimos levantando tu nombre. En tu nombre, Señor. Amén y amén. Pueblo de Dios, bendiciones, que Dios me los bendiga. Y hasta muy, muy pronto.